Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Javier Caracuel, médico adjunto del Servicio de Urgencia del Hospital Virgen del Rocío y esto es Salud y Radio, el podcast del Colegio de Médicos de Sevilla. Estamos emitiendo hoy, como siempre, desde el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y bueno, vamos a seguir hablando de salud, pero además vamos a hablar hoy de un tema muy importante porque al final vamos a hablar del futuro, que el futuro son nuestros niños, nuestros adolescentes. Y tenemos como invitado hoy una persona maravillosa y amigo mío, Manuel López Páez, que es fisioterapeuta experto sobre todo en fisioterapia infantil y del desarrollo, y que en los últimos años, ¿no, Manu? Sí. Hay una nueva terapia, no sé si llamarla terapia o concepto, que es lo que llamamos TMPI, Terapia Manual Pediátrica Infantil. Correcto. Explícanos un poco qué consiste eso exactamente, porque yo he estado leyendo varios artículos sobre TMPI, sobre terapia manual pediátrica infantil, pero no termino de enterarme muy bien en qué consiste. Pues te cuento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Javier, por invitarme en este espacio tan maravilloso y creo que tan productivo para todos, ¿no? TMPI, las siglas son Terapia Manual Pediátrica Integrativa, que es un modelo infantil, es un modelo hacia la pediatría, pero es integrativo, el concepto integrativo, que tiene mucho peso esa denominación en el concepto en sí. Entonces, bueno, todo parte de un visionario que es Iñaki Pastor, que es el creador de este método, y que vio cómo faltaba un abordaje para los niños que en principio son neurológicamente sanos, pero que quizás no funcionan bien en algunas áreas del desarrollo. Y a raíz de ahí, pues verdaderamente ha unificado la parte de la terapia manual con la parte del neurodesarrollo. O sea, es un concepto que guía, por definición, es un concepto que guía la evaluación y el tratamiento de alteraciones musculoesqueléticas dentro del neurodesarrollo en interacción con los diferentes sistemas biológicos de la salud y por supuesto dentro de la competencia del fisioterapeuta, ¿no? O sea que son, digamos que son, el objetivo es el manejo de niños de cualquier edad, me imagino, que tienen un problema en su sistema musculoesquelético en cuanto al tono muscular, en cuanto a la movilidad, y que parece que el origen está en su neurodesarrollo, y sobre todo me imagino, es que me he acordado ahora del concepto de la enfermedad, que a mí no me gusta cómo se llama, que es para la parálisis cerebral infantil, que en realidad sería de llamar alteraciones motoras asociadas al neurodesarrollo. Digamos que en el desarrollo cerebral de un niño puede haber diferentes factores externos, algunos relacionados con el momento del parto, en el canal del parto, que por lo que sea, por falta de oxígeno o por lo que sea, se produce una alteración en, digamos, las neuronas motoras. O sea, no es realmente un deterioro cognitivo lo que ocurre aquí, es un problema motor que afecta al tono postural, afecta a la movilidad de estos niños. Entonces, lo que yo he leído, Manu, es que a veces, evidentemente, esto se manifiesta de forma muy florida desde edades muy tempranas, para niños que no se saben, no aguantan sentados, etcétera, pero muchas veces es mucho más sutil y a lo mejor unos padres pueden empezar a preocuparse cuando ven que su hijo de 6, 7 años no anda bien porque mete los pies para adentro o tiene una alteración en la motricidad de cualquier otro tipo. Veo que está muy relacionado este problema con lo que tú haces en terapia pediátrica manual integral, ¿no? Sí, correcto. Porque ¿qué tipo de consultas te hacen los padres normalmente en tu consulta? Sí, pues me ha gustado mucho ese ejemplo porque mira, la visión, al ser una visión integrativa y basarse en marcos conceptuales biopsicosociales y, por ejemplo, en el modelo CIF, la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, que me gustaría hablar de ella, permite verdaderamente abordar a cualquier tipo de niño que presente la consulta, con cualquier tipo de alteración musculoesquelética asociada o no al neurodesarrollo. Por ejemplo, dificultades para la succión que afecta a su alimentación. Exactamente, si empezamos desde bebé, más bebé, pues lo que hace un bebé más o menos recién nacido en los primeros meses, sobre todo es la función básica de la alimentación. Problemas de succión, problemas en la deglución, todo lo que va en relación a la alimentación, que puede tener unas consecuencias quizás en el típico cólico del lactante, que a veces está, creo que un poquito mal interpretado, pero sí, en bebés, por ejemplo, ese tipo de alteraciones. Lo que has comentado, la situación compleja de nacer, que nacer no es fácil, es una situación traumática, muy traumática físicamente, y donde se provocan a veces diferentes disfunciones que pueden provocar después alteraciones a nivel estructural o a nivel del funcionamiento. Y muchas veces posiblemente incluso intraútero por la posición que adopta el feto, digamos,
una posición que puede afectar al tono del pie o alguna... Eso Correcto, es totalmente. así, ¿no? Gracias a estos avances que ya hemos tenido hace mucho tiempo con ese tipo de ecografías, pues ya se va viendo cómo el bebé está colocado en posición intrauterina y qué tendencia puede tener. O sea, ya se puede diagnosticar un pie equinovaro en fase prenatal. Es muy, muy interesante. Sí. Y oye, y el tema del cólico lactante, que yo tengo experiencia porque tuve una niña con cólico lactante, la causa, se sabe la causa porque son niños muy irritables que sobre todo cuando llega la tarde-noche empiezan a llorar como descosidos, que parece, bueno, los padres muchos acuden a urgencias, claro, acuden a urgencias porque no saben lo que le pasa al niño, y así un día y otro, lo cual crea además un estrés familiar y ¿se sabe la causa del cólico lactante? Pues mira, aquí es una de las potencialidades de este concepto, que no se basa exclusivamente en decir, oye, esto es por esto, no, tiene una visión como tridimensional de la salud y empiezas a analizar factores. ¿Cuántos factores pueden provocar un cólico lactante o un llanto continuo? El factor de inmadurez del sistema nervioso de la parte digestiva creo que pierde un poco de peso, puesto que todo el sistema nervioso es inmaduro. Hay otros factores mecánicos, como pueden ser tensiones de la base craneal que van a comprimir un par craneal, que es el nervio vago, que está directamente relacionado. Eso es una realidad en recorrido. Podemos tener una alteración en el sellado y en la succión que puede estar provocando que entre aire y está provocando gases. Claro, y por eso, o sea, muchas veces hay tetinas específicas para este tipo de niños. Tenemos situaciones también de una mala praxis en la hora de dar la lactancia, si fuera lactancia materna. Que la madre no sabe dar el pecho bien por la posición, por lo que sea, no coge bien el pezón y eso hace que coja mucho gas, mucho aire y hace que provoque esos dolores, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, la parte estructural, desde tipos de frenillos que puedan existir, alteraciones cráneos-cervicales, dificultades en la succión, que entre gases, fíjate todo lo que puede provocar una irritabilidad. Al final el niño tiende a llorar porque es su forma de regularse. Claro. Pero ese llanto está como ordenado, podemos decir. No es lo mismo una alimentación materna que una alimentación artificial. No es lo mismo la demanda, las dosis de alimentación de demanda de leche materna que de leche de biberón. Claro, todo eso puede influir. Y después tenéis también muchos casos, me imagino, de actitudes posturales, tortícolis congénitas, niños con problemas que meten un pie para adentro, o sea, es eso, lo ves tú mucho en la consulta. Exactamente, eso es uno de los factores, de los típicos pacientes que nos vienen a consulta desde principios, derivados, gracias a Dios, ya cada vez más por compañeros, por pediatras, porque las microtortícolis congénitas, las que verdaderamente no se aprecian, pero el niño empieza a tener una tendencia, a veces los padres no llegan a apreciar que el niño tenga una buena rotación a lo mejor a los dos lados, porque a veces confundimos una rotación pura con una inclinación, ¿vale? Y esas situaciones de déficit de rotación va a ser que el niño tenga una tendencia siempre de apoyo al mismo lado y una tortícolis congénita viene asociada después a deformidades craneales, a una plagiocefalia, claro, claro, que no tendría que estar en el mercado, por lo menos las posicionales. Y cuando tú hablas de abordaje psicosocial, ¿a qué te refieres exactamente? ¿De la integración de la familia, de los niños en ese... ¿Hay un problema social ahí? ¿O a qué te refieres? Sí, el modelo biopsicosocial es ver al bebé o al niño, a ese ser humano, desde esa forma tridimensional, donde la familia corre un papel fundamental e imprescindible. Porque si la familia tiene conocimiento de qué está ocurriendo, puede coger los medios y puede actuar. Si la familia no sabe que el bebé tiene que ser cambiado de posición, por ejemplo, cada X tiempo, la familia va a hacer unas indicaciones de siempre el bebé boca arriba, porque ahora estadísticamente se sabe que boca abajo pues hay más muertes súbitas, ¿no? Sí, eso hay estudios. Y después, dentro del desarrollo evolutivo de ese ser humano, de ese niño, tenemos que ver también los componentes educativos, ¿vale? No es lo mismo nacer en el centro de Madrid que en el centro de Nueva York o de Totalmente. No sé cuánto. Los poderes adquisitivos, el conocimiento, o sea, ese modelo integrativo, ¿no? La parte más psicológica, hablamos nosotros de la parte comportamental. ¿Cómo se está desarrollando y cómo está madurando ese niño a nivel psicológico, pero en relación a cómo ha sido su desarrollo musculoesquelético? Un bebé que ha empezado a llorar de forma desorbitada, con irritabilidades y se ha desarrollado, ¿su comportamiento va a ser igual que un niño que se ha desarrollado de forma fluida? Pues no. Entonces nosotros ahí no hacemos un abordaje de tratamiento, hacemos un abordaje de evaluación y ahí es donde tenemos la posibilidad de derivar a los diferentes profesionales. Eso, derivar a diferentes profesionales si hay un problema psicológico, un problema de familia incluso, no sé, y después
digamos, cuando detectáis el problema a nivel del tono postural, de esa postura que adopta el pie, de esa postura que adopta el niño, ese tipo de problemas musculoesqueléticos del tono postural, son a base de ejercicios de fisioterapeuta y de manejo de fisioterapia activa, pasiva, eso ¿cómo se hace? Bueno. Exactamente, ahí es donde se unifica la parte de intervención de la terapia manual con el neurodesarrollo, es decir, un niño de 3 años que pueda meter los pies tiene todavía como un grado de normalidad porque va a sufrir sus miembros inferiores, los huesos largos van a sufrir modificaciones en el desarrollo. Correcto. Entonces es importantísimo, que aquí para mí es una de las cosas más determinantes del concepto, saber cómo se está desarrollando esos miembros inferiores de esos niños. ¿Es un problema ahora mismo? ¿Es normal o no es normal? A mí el concepto de normalidad... Esto es normal y tranquila que hasta los 6 años, bueno, y hasta los 6 años no puedo hacer nada por esos pies hacia adentro. Entonces, la terapia anual es una terapia muy específica donde se facilita también la congruencia articular y el desarrollo de esos huesos largos, ¿no? A mí me parece fantástico. La verdad es que este tema es un tema muy interesante porque yo incluso tengo una sobrina que tiene esta etiquetada o diagnosticada de parálisis cerebral infantil. Y vuelvo a decir que no me gusta para nada el término porque en realidad mi sobrina es más lista que yo. O sea que no hay un problema de desarrollo cognitivo, es un problema de alteración de la motricidad, de la movilidad en alguna parte de su cuerpo porque hay un daño probablemente en la estructura, en las neuronas motoras del córtex, que por algún motivo, como he dicho, la falta de oxígeno, el traumatismo que supone nacer es un traumatismo o las primeras horas de vida o incluso a veces a posteriori se pueden producir estos problemas de alteración de la motricidad más por un problema a posteriori, como puede ser una meningitis, por ejemplo. Un niño que sufre una meningitis queda a lo mejor con una alteración motora porque se ha afectado, digamos, para que la gente lo entienda, hay una cicatriz en el cerebro, en esas neuronas motoras que controlan la motricidad, el tono postural. O sea, que no es un problema de que el niño tenga un problema cognitivo, que yo creo que eso, la sociedad tiende a estigmatizar eso, ¿no? Mi hijo tiene una PCI, una parálisis cerebral infantil, ya piensa que el niño no tiene viabilidad desde el punto de vista social, y no es eso, son niños que a nivel cerebral son normales, que son inteligentes, que pueden hacer, pero que tienen un problema en la movilidad de alguna parte de su cuerpo, o en cómo se sientan, o en cómo se adoptan, y ese es el campo que tú manejas sobre todo, ¿no? Sí, bueno. Esa es la visión que tenemos desde Tempi y es un caso muy interesante porque lo que he comentado antes desde la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, eso te permite tener perspectivas para los profesionales que atendemos a ese tipo de niños y para las familias. Y tienen mucha demanda, hay muchos niños con problemas de esto, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, la verdad es que... No para. Creo que todo el mundo venimos con una tarita. Entonces, totalmente, yo creo que tengo una PCI seguro. Pues yo sí, ya entro cojeando la consulta. Entonces la verdad que sí, que lo que es fascinante es que estamos construyendo una sociedad más sana. Porque la parte inicial de la vida, según se construye ese arbolito y esas raíces, pues si el árbol tiene buenas raíces, tiene buena materia prima, claro, y tiene fuerza en sus sistemas básicos y automáticos, lo que sería el control motor, la parte más de los frutos, la parte más cognitiva del desarrollo cognitivo, de lo que serían los procesos de atención y los procesos de aprendizaje, pues lógicamente van ahí con más garantía. Claro, y muchas veces se ve afectado también el lenguaje de los niños, ¿no? Tú tienes que recurrir muchas veces a logopedas y temas. Exactamente. Nosotros, una de las dificultades que nos vienen a consulta es dificultad del lenguaje, que dentro de nuestra parte, el área motores del neurodesarrollo, tenemos mucho que decir y trabajamos, pero lógicamente ahí vamos solapados en tratamiento con logopedas. Yo no sé la incidencia y la prevalencia que tienen estos problemas, realmente no lo sé, pero me imagino que habrá muchos padres preocupados que cuando ven que su niño no se sienta bien, eso, ya estarán en un limbo, no saben qué hacer, ¿no? O sea, es muy importante la labor que hace Manu López Páez. Yo creo que este tema es un gran desconocido, ¿no? Sí, es un concepto que lleva unos 8 años ya a nivel mundial, porque la fisioterapia en España siempre ha estado muy basada, como te comentaba antes, en lo respiratorio y en lo neurológico. Pero había un vacío para esos niños que no funcionaban bien, pero que neurológicamente podían estar bien, ¿no? O están bien, o aparentemente. Entonces ahí es donde verdaderamente se está abordando. Ahora mismo está en 18 países este concepto, o sea que está revolucionando la fisioterapia,
porque al unificar la parte de terapia manual, donde sí se trabajaba más desde la parte osteopática, pero muy estructural, antes había como un vacío. Ese vacío estaba cubierto o bien desde la parte neurológica, por la fisioterapia neurológica o atención temprana, el neurológico, y la parte estructural un poquito más hacia la plagiecefalia, además más específicos articulares, ¿no? Pero no había la unificación, entonces no puede existir un funcionamiento sin neuromúsculo esquelético y sin neurosensorio motor, porque eso es como las caras de una moneda. Lo sensorial y lo motor, ¿de quién es? ¿De quién es lo sensorial y de quién es lo motor? Es de todo, como dije el otro día aquí en las jornadas de reumatología. Estuviste aquí hace poco en una jornada sobre... El sábado pasado, la verdad es que eché un rato muy bonito porque pude percibir el amor que hay por parte de compañeros de pediatras y reumas y demás hacia esa familia, que hay bueno, creo que sigue siendo un gran desconocido, que hay muchísima información, pero creo que hay una necesidad importantísima y tuve la oportunidad de estar con familias, con niños, con los profesionales y compartíamos eso, ¿no? Como al final el ser humano es de toda la ciencia de la salud, ¿no? Totalmente. Creo que falta todavía mucha comunicación porque dentro del eslabón de un tratamiento de una persona, la fisioterapia, que creo que no ha tenido como claramente su sitio, cada día está cogiendo más peso porque verdaderamente podemos hablar de tú a tú. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo veo muchos enfermos adultos, yo no veo niños, los veía antes, cuando no existía la traumatología infantil en Virgen de Rocío, todos los niños con problemas traumatológicos a priori venían también allí a urgencia, yo los veía también. Pero ahora ya veo más que adulto. Pero es verdad que muchos problemas de tipo muscular que se presentan en urgencia con dolores crónicos, etiquetados de 1.000 millones de cosas, al final lo que necesitan es ayuda fisioterapéutica, pero fisioterapeuta. O sea, es fundamental. Yo muchas veces cuando vienen pacientes que les duele el cuello, la espalda, entonces hay que hacer, no tienes tiempo en la consulta, en esos 10 minutos de llegar a la génesis exacta del problema. Pero es verdad que al final muchas veces cuando se va ese enfermo que le ponen un tratamiento con antiinflamatorio, relajante muscular, y dice, este enfermo no necesita realmente fármacos, necesitas el apoyo de fisioterapeutas. Sí. Tú verás de todo, me imagino, ¿no? Sí, claro. Bueno, tengo un caso esta semana que me en los adolescentes, por ejemplo, las causas más frecuentes de dolor de espalda, ¿cuáles son? Pues yo tengo una hija que está siempre con dolor de espalda. Pues los adolescentes ahora mismo... Y no tiene una escoliosis, ¿eh? Están fastidiados por la tecnología, Ya todo está basado en pantalla y bueno, yo creo que la lordosis cervical ya se está perdiendo, ya creo que evolutivamente, ontogenéticamente ya se ha perdido. Por la posición. Entonces, falta de actividad física, que sí que hemos aumentado en porcentajes de movimiento y de actividad física, pero muchas horas sentado y las horas de reposo, que a lo mejor antes eran durmiendo, pues estaba el flojo que se ponía a dormir, ahora se pone con los móviles. Totalmente. Y las posturas de flexiones de cervicales, con la influencia del sistema oculomotor, eso es un desajuste brutal. De hecho, cada día vemos más niños con vértigos, con cefaleas. ¿Por qué? Porque cogen situaciones posturales, la cama o los sofás, donde tienen inclinaciones, rotaciones, y donde tienen una fijación visual en una posición donde esa información triple del sistema propioceptivo cervical, el informador de la posición del cuello en el espacio, el vestibular, el de la posición en el espacio de la cabeza, y el oculomotor, o sea, es como dice, oye, que nos vamos a caer, la cervical informa al cerebro, que nos vamos a caer. Es cierto, es que te voy a decir una cosa. Es una auténtica locura, ¿eh? Es que mis hijas, las adolescentes, es que se llevan todo el día así, en el sofá con el móvil, incluso se acuestan, y claro, como no puedes controlar para apagar la luz, pero ellos encienden la tablet. Los almohadones se colocan en unas posiciones y muchas veces me duele la espalda, y yo insisto mucho en eso, digo, es que no te puedes quedar en un sofá con el móvil tantas horas, o ya además de las horas que pasas en el colegio sentado en una silla, que la postura es muy importante, me imagino. Totalmente. Pues fíjate, ¿no? Esos niños constantemente sentados en las mismas posturas, falta de deporte, la alimentación que va de aquella manera porque Y una cosa que a mí me obsesiona es el peso de las mochilas, tío. Las niñas, los niños llegan a la ESO, a bachiller, ya no usan el carrito, ya no usan la rueda, que es uno de los mejores inventos de la humanidad, la rueda y el fuego. Pero vamos, yo muchas veces cuando veo a mi hija Inés con una mochila que pesa 40 kilos y al instituto volver, eso tiene que ser bestial, ¿no? Eso, pues fíjate al que no le gusta el colegio, encima con 40 kilos. Con 40 kilos. Yo te voy a decir una cosa, yo no sé por qué no llevan ruedas, vamos, pues para eso está la rueda. Yo es que en mi época normal, yo dejaba los libros en la clase. ¿En la clase, verdad?
Entonces, igual que las películas americanas, tienen sus taquillas con sus libros. Yo creo que eso influye mucho también en los dolores musculares, el sobrepeso de las mochilas. Me imagino que habrá miles de artículos con respecto a ese tema. Totalmente, Javier, la verdad que sí. Que... Bueno, y a nivel de... en agua se hacen cosas, fisioterapia acuática. Sí, la fisioterapia acuática es maravillosa para el desarrollo. De hecho, hay muchas tendencias que ya desde muy prontito empiezan a meter a los bebés ya en el agua, y eso es espectacular. Venimos de ahí, venimos filogenéticamente, venimos de ahí. Totalmente, venimos del agua, claro, y además en el agua se podrán hacer muchos ejercicios y muchas que no se pueden hacer sí, es maravilloso fuera del agua. Por ejemplo, en niños con alteraciones reumáticas, el otro día lo estuvimos viendo, como el medio acuático es espectacular, ¿no? Por la descompresión que existe, ¿no? Muy interesante. Y en adultos tú igualmente lo sabes, ¿no? Sí, sí. A mí me han recomendado nadar. Lo que pasa es que me da mucha pereza. Y además el gorro me está chico. Y como esté fría el agua de la piscina. Y como agua fría nada más. Bueno, cuéntame más cosas me encanta el tema de la terapia manual pediátrica integral. Yo no desconocía absolutamente nada de esto. Pues fíjate, Javier, la verdad es que es un trabajo que me fascina, que a veces me permite sentirme como un asesor en salud. No todo es la intervención en terapia manual, y donde las familias cada día te lo agradecen más, porque ayudas a construir niños fuertes, niños sanos, entendiendo por sano la potencialidad de sus habilidades innatas. O sea, que no todo es corregir una disfunción o una patología, ¿no? ¿Cuándo es el momento verdaderamente de la prevención? Pues el momento es ese, en las fases iniciales. Vale. A veces tenemos que medir porque tienes que comunicar a familias, incluso primerizas, donde tú ves dificultades, tienes que hacerles ver cuál es la dificultad, y tú ya estás viendo cuál va a ser el futuro, pero no puedes meter miedo al mismo tiempo. Claro, tienes que dar esperanza y positividad. Esperanza y positividad, pero en el neurodesarrollo, por ejemplo, con Iñaki Pastor aprendí yo que el vaso nunca se puede ver medio lleno. El vaso es mejor verlo medio vacío. Porque un niño que va bien construyéndose en 6 meses, a lo mejor a los 10 meses, pues coge una tendencia diferente y tiene un parón. Entonces, igualmente, por ejemplo, a nivel longitudinal, en niños ya más adolescentes, donde una actitud escoliótica puede funcionar muy bien y en 3 meses te vuelve al niño. Claro. El acompañamiento del desarrollo. El seguimiento de la evolución de ese problema que tú estás iniciando a ver, claro. Y lo que tú dices, comunicar a los padres, darles tranquilidad, me imagino, y comunicarles que hay un tratamiento, hay una serie de pautas a seguir y de ejercicios que hacéis en la consulta, ¿no? Sí, nosotros el sistema que tenemos en consulta se hace un tratamiento de terapia manual en camilla, y después enseñamos dinámicas de actividades. Lo que hace entonces son mover las articulaciones, moverlo... Sobre todo vamos buscando la congruencia articular dentro del desarrollo evolutivo de ese peque. Es decir, puedes tener un déficit en la flexión dorsal del pie y no tiene por qué venir provocado por una restricción del tendón de Aquiles. Puede ser que el astragalio esté en una posición anterior y eso te está provocando un déficit, ¿vale? Pero igualmente, cómo ha sido estimulado ese pie de ese bebé, cuánto tiempo ha pasado en contacto con el suelo, cómo esos reflejos primitivos de pie se han integrado bien o no, porque un déficit en la integración de un reflejo primitivo va a ser que el reflejo postural, la reacción postural, después vaya construida de aquella manera. Sí, y además lo interesante de todo este tema es que estamos hablando de un tipo de tratamiento que no necesita, que no es traumatológico, que no es un problema a lo mejor quirúrgico, es un problema de aprender, o sea, de modificar esa contractura, esa posición, ¿no? Enseñar, digamos... Para mí es como guiar el árbol, es guiar el árbol, por eso es un modelo evolutivo, porque tienes en cuenta cómo se construye, si sabemos cómo nos construimos, sabemos en qué momento nos encontramos. Y eso creo que... Yo me acuerdo el verano pasado que estaba en la playa, estaba yo con unos amigos y estaba el niño, uno de los niños de la pareja estaba metiéndose en el agua y andaba de puntillas. Me llamó la atención, digo, tú parece un pajarito, anda de puntillas. Pero rápidamente se vino a la palabra y dice, pues a lo mejor estamos hablando de una forma de parálisis cerebral infantil. Tan inadvertida que no, el niño está bien, lee, el niño se desarrolla bien en su colegio, pero esa actitud en el caminar de puntillas a lo mejor un problema de, como yo he dicho, en el neurodesarrollo de esas neuronas motoras que controlan
la bipedestación, ¿no? Por ejemplo, es Pues un eso. motivo muy común también de visita, la marcha en puntilla. ¿Ah, sí? Hay muchos tipos de marcha en puntilla, pero una marcha en puntilla puede venir provocada por lo que acabas de comentar, provocada por un déficit en la integración de esos reflejos primitivos, puede provocada por una tensión neuromeningea excesiva en momento de parto a nivel craneal, puede venir provocada por alteraciones del sistema vestibular incluso, o sea que fíjate. La verdad que es un tema súper interesante, que además a mí me gusta mucho porque yo creo que en la medicina no todas las cosas se tratan con pastillas, con cirugía, muchas veces el problema es detectar que hay ahí un problema del desarrollo, evolutivo, por un problema, por una lesión o algo que desconocemos, puede ser una falta de oxígeno en el momento del parto, pero que tiene soluciones con la fisioterapia. Y entonces no tenemos, digamos que muchos etiquetados de las sociedades tienen una minusvalía, tiene una discapacidad o tiene la parálisis cerebral infantil. Parece que niños tontos, no. Es un problema que tiene solución o mejoría, por supuesto, con el trabajo que tú haces, Manu. Sí. Oye, pues ha sido un placer tener a Manu López Páez, fisioterapia infantil, fisioterapeuta experto en niños y en el desarrollo y sobre todo en esta terapia nueva que es terapia manual pediátrica integral. Que bueno, otro día te viene a hablar de otra cosa, ¿no? Sí, otro día vamos a hablar de ver cómo nos conocemos mejor entre los profesionales. Bueno, señores, que sepáis que al final el bienestar de nuestra salud depende del bienestar de nuestro cerebro. Y el bienestar de nuestro cerebro incluye alimentarse bien, el deporte, reírse, el humor, vivir, tener proyectos, ilusiones, es mantener un cerebro joven. Nos vemos el próximo día en Salud y Radio. Un abrazo a todos. Gracias, Manu. Gracias a ti. Gracias, amigo.